Pero bueno, entrando en materia, algo que me comentaba Rafa para empezar este café teológico número 23, algo que comentaba ahorita en su presentación, es de que John Wesley nos lo presentan como un personaje histórico. Pero siéndote honesto, yo estuve leyendo acerca de él esta semana y me parece un personaje eh, realmente interesante, muy interesante, llamativo. Siempre tengo cuidado de idealizar a los personajes históricos, pero me parece que este hombre tuvo un porqué de lo que creyó, un porqué de lo que predicó. Creo que es una respuesta a su tiempo, que es algo que hemos hablado, que los teólogos son hijos de su tiempo, y tenía que dar una respuesta. John Wesley, ¿cómo comienza JR su conversión? Es decir, él es anglicano, obviamente, pertenece a la Iglesia de Inglaterra, fue preparado, fue un hombre que aún, tengo entendido, antes de su experiencia con el Señor, de la fe verdadera, como él argumenta, siempre fue alguien totalmente metódico y se juntaba con personas que se conocían por una piedad y por una devoción, ¿no? Entonces, me gustaría que nos explicaran cuál fue el proceso de John Wesley, porque él es criado bajo el seno anglicano, siempre fue anglicano, que es lo que JR siempre enfatiza, siempre fue anglicano, él no fue metodista, ese fue un movimiento que se desprende después, pero él comienza este movimiento juntamente con su hermano, Carlos Wesley, si no me equivoco, y trabajan en ello. Y tuvo influencias de grandes exponentes dentro de la iglesia alemana, es decir, los moravos, que vienen de John Hus, que también son personajes rotundamente llamativos en su teología y en su manera de vivir el cristianismo, que influenciaron un poco, bueno, no un poco, influenciaron demasiado en Wesley, pero hubo un tiempo en que no. ¿Cómo fue esta experiencia religiosa? El teólogo de la experiencia, ya habíamos hablado acerca de él y habíamos usado ese término. ¿Cómo empezó él a reconocer su fe verdadera o aún cómo fue instruido antes de ello? JR. Bueno, yo quisiera nomás como que comentar y obviamente dentro de la cuestión de la investigación, tenemos que tomar en cuenta toda la cuestión histórica que está influida en las personas que convergen. Realmente la Inglaterra de John Wesley, en el cual se desarrolla la cuestión metodista, debemos de recordar que siempre Inglaterra ha tenido una teología un poquito característica porque siempre ha vivido entre la tensión católica y la tensión protestante. O sea, el protestantismo que se desarrolla en Inglaterra es totalmente diferente al protestantismo continental. Esa es una de las primeras características. También influido en parte, por ejemplo, por Thomas Cranmer, que obviamente es anglicano y el que hace los primeros 39 artículos de la religión, pero también por un teólogo que se llama Hooker. Hooker es un teólogo que es el que pone el tripoide anglicano. ¿Cuál es el tripoide anglicano? Que es Biblia, tradición y razón. ¿Cómo lo hacen esto? ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen para obviamente tener una separación en cuanto a la doctrina católica de la infusión, o sea, de la salvación por infusión y la sola fide, pero asimismo mantener la autoridad de la iglesia. Acordémonos que en ese tiempo Enrique, cuando se divorcia, ¿quién es el que queda como papa? Obviamente es Enrique. Entonces, Hooker, para poder mantener la sola fide, pero al mismo tiempo la autoridad de la iglesia de Inglaterra, hace lo que le llama. Él tiene un libro que se llama De las leyes eclesiásticas, que es donde propone todo ese tipo de manera de hacer teología, que es algo muy característico de la teología inglesa. Eso sí podemos llamarlo. Entonces, recordemos también otra situación que se da, es que John Wesley se desarrolla en el tiempo de la Revolución Industrial. Entonces, la población se duplica, imagínense, de 9 a 18 millones en 100 años, pero al ver más gente, extrañamente hay más pobreza. Entonces, eso también influye. Y dos personas que influyen también grandemente en Wesley son sus padres. Susana Wesley, que muchos teólogos hablan acerca de ella. Su padre fue, no me acuerdo el libro, pero escribió un libro acerca de reflexiones.
de hecho, puritanas, extrañamente fue un pastor puritano, y de hecho fue ordenado por la Iglesia de Inglaterra, algo muy extraño, un pastor puritano era alguien que estaba en contra del gobierno, es una de las características, y como dato curioso, los papás de Wesley se separaron un año por esa situación, porque el papá de Wesley era sumamente a favor de la corona y la mamá no, y volvieron a reunirse, pero bueno, es en el ambiente en el que se desarrolla John Wesley. Obviamente, tenemos que recordar otro punto. En el tiempo que se desarrolla John Wesley, hay un gran reavivamiento acerca de la cuestión patrística, o sea, de recordar las bases en las cuales estaba sentada la iglesia. Obviamente, volviendo al punto, recordemos que la iglesia de Inglaterra tiene esa cuestión siempre muy de la atención, protestante católica, la vía media, como le llaman ellos. Entonces, cuando hay ese reavivamiento, Wesley solamente es una parte de ese gran reavivamiento. De hecho, ese reavivamiento años después genera lo que se llama el movimiento de Oxford, no sé si lo ubican, pero ese gran reavivamiento genera todo ese tipo en el cual de buscar de nuevamente a los padres de la iglesia, en los cuales estaba influido John Wesley, buscar la tradición, lo que decía la iglesia en los primeros siglos. Entonces ya podemos ver que Wesley no solamente no es alguien como que, obviamente es alguien tremendamente original, pero no nace de la nada. Esa es una cuestión muy característica. Otro punto, y en el cual está muy influido, tiene un libro que lo influye, no me acuerdo el autor, que se llama Cómo vivir una vida santa. Es un libro, y el clásico que se llama La imitación de Cristo de Tomás de Kempis. Son los dos libros que influyen enormemente en Wesley. Obviamente, podemos ver ahí en ese tipo de lecturas la búsqueda de santidad. Esa búsqueda de santidad da lo que nosotros conocemos durante su estancia en Oxford, lo que le llaman el Club Santo, que es cuando se empiezan a reunir y tienen ese tipo de cuestiones, y de modo peyorativo les llaman metodistas. O ese modo. Otro nombre como para decir santurrón. Así es. Prácticamente. Y surge el nombre metodista. Obviamente, todo lo quiero desarrollar para que vayan entendiendo por qué se da la cuestión del corazón ardiente. Entonces, Wesley es un hombre de sumamente gran conocimiento, pero sumamente metódico. Entonces, él obviamente empieza a buscar la cuestión de la ordenación, lo ordenan como pastor. Va a Estados Unidos con su hermano, fracasa enormemente por su tipo de carácter, regresa, buscan los moravos, que es lo que tú estabas anunciando, pero aunque influido en parte, hay investigaciones después, que eso sí quiero que lo tomen en cuenta, en los cuales rompe con los moravos. ¿Por qué? Por su quietismo. Y aparte, otra situación. Recordemos que los moravos están influenciados por Lutero, los cuales tienen una doctrina de santificación posicional y obviamente justificación al mismo tiempo. Wesley, por su trasfondo anglicano, no lo tiene. Él piensa, y en sus escritos y en los diarios, él piensa que un hombre aún justificado puede seguir teniendo dudas sobre el Señor y tiene que seguir siendo santificado en el proceso. Y para eso eran necesarios los sacramentos. Es una situación. Ahora, se pelea con los moravos, porque de hecho se pelea con todos Wesley, o sea, de hecho no era un hombre muy pacífico. No, era bravo. Era bravo, ahorita que hablemos de Whitfield. Era sumamente inquieto Wesley. Cuando regresa, en el 24 de mayo, en Aldersgate, él habla acerca él tiene dudas sobre el Señor. Obviamente también me olvidó contar un detalle de que en una travesía en el barco,
hay una tormenta y él tiene dudas y ve a los demás hombres completamente seguros en el Señor y él se siente defraudado de ese tipo. Obviamente, en el 24 de mayo, por eso es el mes del metodismo, surge la experiencia del corazón ardiente, en el cual dice, tengo confianza, estoy parafraseando, plena en el Señor. Y se puede decir de manera metafórica, que es el día en el que surge esa intención de Wesley de no separarse de la iglesia anglicana, sino de hacer un reavivamiento de la iglesia. Esa era la intención de Wesley. De hecho, la separación de la iglesia metodista se da por otra circunstancia anexa directamente a Wesley. Se da por la circunstancia de la guerra de independencia de Estados Unidos. Al ya no querer mandar ministros anglicanos para allá, obviamente Wesley se ve en la necesidad de nombrarlos para que puedan dar los sacramentos. Y obviamente la iglesia anglicana no permite ese tipo de situaciones y ahí es donde se genera el rompimiento. Ahí es cuando ya se separa esta iglesia, ¿no? Ahora sí que nos diste un buen contexto de cómo comienza Wesley. Rafa, ¿qué puedes agregar? Pues, por ejemplo, a lo mejor la mayoría de tu audiencia es, de mayoría reformada, ¿no? Entonces, nada más ahí, por ejemplo, voy a hacer unos cuantos, puntitos que agarré de lo que dijo Chuy o J.R. González y, para refutarlos, ¿no? No sé qué es, es para reafirmarlos, porque a lo mejor hay dudas, ¿no? Por lo general, por ejemplo, en la parte de la santificación, cuando te metes en Google y buscas, por ejemplo, perfección cristiana o así, te van a salir un montón de blogs de Calvi Boys y que te dicen, no, sí, que los wesleyanos no creen que son santificados en la fe y que cuando tienen la fe no son santificados y entonces uno puede ser justificado nada más pero sin ser santificado y que por eso necesitaban la segunda obra de gracia definitiva para que poder ellos ser plenamente santificados. Nada más quiero dar a entender que no es a lo que se refiere acá mi compadre Chuy, porque esa es la versión del movimiento de santidad. A lo mejor ya me estoy adelantando demasiado, ¿eh? Sí. El movimiento de santidad surgió a mediados del siglo XIX y entonces ellos, si tú lees el libro de John Wesley sobre la perfección cristiana, él dice que la santificación es tanto instantánea como progresiva o gradual. Entonces, se genera una especie como de debate interno, se puede decir que en el metodismo, sobre si debe ser muy, muy gradual o si debe ser el enfatizar la experiencia instantánea, vaya, o sea, la experiencia de crisis que le dicen. Entonces, los de santidad fueron una como reavivamiento dentro de los metodistas gringos y ellos decían que ellos empezaron a ir hacia el lado de la erradicación de la naturaleza pecaminosa, algo que Wesley no, él decía que pues la perfección cristiana pues es como una infusión del amor de Dios, una sinceridad completa, una piedad completa, pero no era así como que, ¡pum!, que de repente ya no ibas a pecar y jamás ibas a volver a pecar, sino que ahí dice que el hecho de que alguien cristiano sea perfecto, pues no lo exime de tener una vida vigilante. Entonces, ¿por qué? Porque hay tentaciones, todavía hay tentaciones de fuera que si el cristiano descuida, puede caer, incluso hasta apostatar. Entonces, bueno, ese es lo que yo quería decir como que, sí, un puntito ahí.